Bueno, a modo general, el diagnóstico cualitativo que se llevó a cabo el año pasado, podríamos marcar unas dificultades que se encontraron principales. Por un lado, es la falta de implicación de las administraciones públicas, la falta de implicación política y la falta de visibilización de la gravedad de las violencias machistas desde la sociedad también. Además de la falta de implicación política y de la reducción de la ley integral, que es la normativa vigente que tenemos a nivel estatal, que solo alude a unos tipos de violencias y contextos. Además, la falta de aplicación, de desarrollo normativo de la propia ley y la falta de presupuesto. Por otro lado, en todo tipo de atenciones, bien atención y tratamiento directa a mujeres que han enfrentado situaciones de violencias, bien en la intervención a educación y prevención y en el ámbito jurídico, se ha visibilizado que el enfoque de toda esta atención o intervención que se lleva a cabo no entiende a las mujeres, no nos entiende a las mujeres como sujetas de derechos, sino como mujeres usuarias de servicios, y todo ese enfoque hay que cambiarlo radicalmente, porque al final las violencias machistas es una vulneración de derechos humanos, de derechos de las mujeres, y es desde ahí donde se tiene que hacer todas las propuestas, sean de un ámbito u de otro. Esto también actúa sobre la forma en la que se ve a las mujeres. Hay un estereotipo, un modelo de mujer víctima, un modelo tipo en el que no encajamos la mayoría de las mujeres. Este modelo, este estereotipo de mujer, al no cumplirlo, los servicios se construyen en función de ese modelo y no se construyen en función de las realidades. Bueno, pues en la asamblea hace como un año y medio empezamos a hablar, a reflexionar sobre el tema de la interseccionalidad. Desde el feminismo éramos conscientes del discurso hegemónico, ¿no?, muchas veces que ha habido, la figura de mujer feminista como blanca de clase media, por supuesto autóctona y demás. Y empezamos con todas estas teorías también de la interseccionalidad y también un poco otras compañeras que venían también de compartir espacios de convivencia y de reivindicar también esta importancia, ¿no?, de salir igual de nuestros espacios y empezar a relacionarnos y a ser cada vez más diversas. Y así empezamos un poco a darnos cuenta de que nuestro enfoque, o sea, nuestro pensamiento y nuestra reflexión era importante que pasara también a la práctica para que esta interseccionalidad se hiciera de alguna manera más real, ¿no? Y bueno, pues en el modo de colectivo sí que hay, yo creo que una reflexión y también la iniciativa y las propuestas de ir cada vez más en este camino. Pues por ejemplo, pusimos en marcha, no solo nosotras, con otros colectivos ya desde el año pasado en Vitoria, los Te-Encuentros, con esta idea, ¿no?, de juntarnos, de conocernos, de compartir otros espacios, de reconocernos, o sea, un poco en toda esta línea. Y sí que desde luego nos aplicamos el cuento como colectivo feminista de la necesidad de poner en práctica todo esto, ¿no?, de que nosotras mismas también salgamos de nuestros espacios, nos relacionemos, nos busquemos y seamos inclusivas también en esto y diversas. Bueno, una de las cosas que hemos visto es la inaccesibilidad a los recursos que se están dando, porque en muchos momentos yo creo que se han diseñado para una mujer tipo. Cuando no respondes a ese tipo de mujer, te quedas fuera de los recursos. La accesibilidad es desde física hasta de información e incluso de denuncia. También hay otra cosa que pediríamos, y es que en los centros sanitarios se pueda detectar
el posible maltrato en las mujeres con diversidad funcional, porque hay muchas cosas que se añaden a la discapacidad y no a la violencia de género. Otra de las cosas que nos parece importante es la transversalidad de las políticas que se hagan. O sea, tiene que ser en todo, en todo. Y de alguna manera es importante que se nos reconozca como mujeres. Hablar sobre los derechos humanos en especificidad. Los derechos humanos son universales, pero cada persona, por nuestras historias de vida y nuestras características, debemos ser tomadas en cuenta. Las trabajadoras sexuales, por ejemplo, no tienen espacio, se les ha negado desde el feminismo, desde las instituciones, la misma sociedad les hemos negado un espacio para que ellas hablen de lo que implica su actividad. Hablamos por ellas. Entonces, si no tomamos en cuenta todas estas diversidades, la interseccionalidad, la visión descolonial de las cuestiones, no vamos a llegar a ningún sitio. Nos tenemos que poner en el sitio de la otra para poder entenderla. Creemos que el arte es una manera bastante potente de conectar con el público, conectas desde otro lugar, o sea, que mueves emociones, conectas desde el alma, remueves conciencias y bueno, llevamos tiempo ya trabajando problemáticas tanto de violencia machista como siempre con perspectiva de género, pero también otras problemáticas. Nosotras desde las ARE, nuestra principal crítica es que la lesbofobia no se reconozca como violencia machista ni desde el movimiento feminista ni desde otros movimientos sociales que están trabajando las violencias, ¿no? Nosotras entendemos que, bueno, nos parece de cajón que la lesbofobia es fruto también de las violencias que provoca el patriarcado. Y bueno, pues desde luego que no entendemos esa resistencia del movimiento feminista a tratarlo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que las iniciativas que surgen para legislar en contra de la lesbofobia, homofobia y transfobia tampoco nos sirven porque son propuestas legislativas que desde luego intentan coartar la libertad de expresión de la ciudadanía y tampoco vamos a apostar desde ahí, ¿no? Entonces, obviamente, aportamos o esperamos que la lucha contra la lesbofobia se dé desde otros ámbitos, ¿no? Sobre todo desde la educación. Muchas veces simplemente serviría con reconocer las violencias lesbófobas como tales, ¿no? Porque nos encontramos con que en los institutos, por ejemplo, muchas veces se encuentran con situaciones de acoso que nos cuentan como acoso escolar al uso y nos niegan, ¿no? O no nos comentan que detrás de eso es que esa persona, por ejemplo, se ha declarado transexual, se ha declarado transgénero, ha dicho que es marica o que es boyera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, primero eso, reconocer, ponerlo sobre la mesa como una forma de violencia machista. Y luego, por otro lado, reconocer y de una vez por todas hablar de que la violencia que está matando cada año a tantas mujeres es violencia heterosexual, que es verdad que en las parejas de mujeres y en las parejas de hombres también se reproducen dinámicas de violencia, claro, o sea, el mundo y el contexto en el que vivimos es el mismo y es imposible deshacerse de esos mandatos, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con el amor romántico, la posesión, los celos, la propiedad privada, ¿no? Y el capitalismo, pero es verdad que se dan muchísimo menos, ¿no?